Cedemos la palabra al señor Mauricio Santamaría de eConcept con la ponencia Presentación Propuestas de Transformación Energética. Mauricio Santamaría es economista de la Universidad de los Andes, máster y PhD en Economía de la Universidad de Georgetown. Fue asesor del consejero presidencial para Asuntos Internacionales en la presidencia de César Gaviria. Ha ocupado varias posiciones en el Departamento Nacional de Planeación durante las administraciones de Pastrana y Uribe. Se desempeñó como subdirector de Fedesarrollo. Fue economista senior de la Unidad de Pobreza del Banco Mundial. También fue ministro de Protección Social durante la administración de Juan Manuel Santos y actualmente es el presidente de la firma eConcept. Bienvenido, doctor Santamaría. Bueno, muy buenos días a todos. Empiezo por agradecerle al doctor Alejandro la invitación. Un placer estar acá. Con Alejandro he tenido el placer de trabajar durante más de 20 años. Siempre ha sido una persona muy comprometida con el sector, desde sus épocas de inicio por allá en los 2000, cuando nos tocó trabajar lástima que Natasha se fue, pero… Y aquí está el señor ministro, el doctor Luis Ernesto, que también nos tocó trabajar con él en los temas de las tarifas de la costa atlántica, que nos generaron un dolor de cabeza muy grande. Veía yo la presentación de Natasha y los problemas se vuelven y se presentan cada cierto tiempo de diferentes maneras, pero como que no se van del todo. También le agradezco a la Junta Directiva, presidida por la doctora Olga, y un saludo a todos los ilustres participantes y asistentes a este importante foro. El viceministro me preguntaba ahorita antes, cuando se estaba yendo, que si iba a proponer la gran transformación del sector energético, y empiezo mi presentación por ahí por decir que no. Precisamente lo que voy a proponer es que, dijéramos, el sector eléctrico colombiano ha funcionado bien desde la reforma del 91-92 y tenemos que preservar lo que ha funcionado bien y no dar pasos en contravía con que nos pongan en riesgo de volver a un sector eléctrico poco confiable, que no… Eso es lo que tenemos que garantizar y dijéramos, por eso estoy dando el mensaje de mi presentación para iniciar diciendo, cuidemos lo que tenemos, valorémoslo y hagamos los ajustes que se necesiten hacer de aquí a futuro. Y habiendo dicho ese mensaje principal que está recomendado que está incluido en el título de la presentación, pues con eso voy a empezar la presentación que va pues a tratar de seguir esta agenda, una muy breve historia de un sistema al que le ha ido bien, lo que consideramos los 5 pilares fundamentales, y aquí dentro de estos 5 pilares hablaré no solo del sector eléctrico, sino del sector energético en su totalidad, porque también creo que ahí hay unos temas que es importante mirar con cuidado, y al final pues daré una conclusión muy sencilla, que de hecho ya la dije desde el principio. Entonces, empecemos por ver algunos temas centrales. Aquí está unas series muy largas de qué ha pasado con la generación, por sus diferentes fuentes. Esto veo que no alumbra muy bien, pero la azulita es la hidráulica, y la roja es la térmica, y los periodos que están sombreados ahí es cuando ha habido niño en la gráfica de la izquierda, y sí se ve, dijéramos, que los mecanismos que se han planteado para asegurar, dado que el sistema colombiano como está en este cuadrito de abajo, que lo que muestra son las fuentes de generación, y donde se ve pues algo que todos ya saben muy bien, que cerca del 70% de la generación se da por fuente
por fuentes hídricas. Pues dado que tenemos ese sistema, y eso es una realidad de Colombia, hemos logrado tener un sistema que cuando se presentan problemas con esas fuentes hídricas responde bien, y la generación térmica, fíjense como no sé cómo se llama eso, la sombra o el color rojo, baja y adquiere una importancia mucho más grave, mucho más grande dentro del tema de generación, y eso pues ha pasado en los fenómenos del Niño, incluido el último que fue muy grave en los años 2015-16, también en el 2008 y 2009, que manejaron aquí los señores exministros Mejía y Mayhuasca, que aquí los veo, y eso, pues dijéramos, es una muestra de que, y en ninguno de esos eventos ha habido apagón, todo se ha manejado, dijéramos, con propiedad, y eso ya es una muestra suficiente, dijéramos, de que el sistema y de que el cargo por confiabilidad, que ya estaba hablando de eso Alejandro, sí funcionó para lo que necesitaba. Yo me acuerdo en la época del 2015 y 2016 la cantidad de barbaridades que se alcanzaron a decir sobre el cargo por confiabilidad, que era plata que estábamos botando a la canica, que era un seguro, que a la hora de la verdad no había servido para nada. Pues primero que todo no es un seguro, y la gente que dijo eso pues no entendía bien el tema del que estaba hablando, y segundo, no hubo apagón que yo me acuerdo en el 2015 y 2016 a pesar de la severidad del fenómeno, y se mostró que el instrumento y el sistema como un todo funcionó bien. Y si uno lo mira desde el punto de vista de los precios, pues también ve que ha funcionado bien. Los precios han, bueno, eso está en la siguiente diapositiva, esta de la derecha es una diapositiva, dijéramos, similar a esta, pero que incluye los periodos azules, el contrario fenómeno de la Niña, en los que se ve pues que la generación hidráulica ganó, o hídrica, en fuentes hídricas ganó mucho más importancia. Y si uno ve los precios, que era lo que les decía que está aquí en esta gráfica, pues los precios sí han, que es la gráfica de la izquierda, los precios sí han mostrado, ahí están de nuevo, los rojos son los niños. Si es un rojo más oscuro, pues fue un niño más fuerte, y los azules son las niñas. Fíjense que hicimos los colores opuestos a lo que se hace para los bebés, ¿sí? Los azules son las niñas, y también el grado de si es oscuro o claro muestra la intensidad del fenómeno. Y fíjense cómo han sido el comportamiento de los precios. Los precios sí han sido una señal fundamental en el mercado. Cuando ha habido niños han subido los precios. Fíjense, de hecho, el último, esto no me está sirviendo para nada, pero el último evento de niño, como la señal de los precios spot sí fue una señal muy clara hacia el mercado, y cuando ha habido niña, cómo han bajado los precios, dijéramos, no en una magnitud tan importante, pero sí, dijéramos, los precios en el mercado spot sí han mostrado y sí han dado las señales claras a los agentes participantes en el mercado. Y las dos gráficas de la derecha son el promedio de los precios de generación para varios países latinoamericanos y algunos desarrollados. El rojo es Colombia, la gráfica de arriba es el promedio 2002-2018 y la gráfica de abajo 2009-2018, si no estoy mal, porque yo desde aquí no veo nada de esos títulos, no sé si ustedes los ven bien, pero la gráfica de arriba es el precio de generación para diferentes países. Ahí están México, Chile, Argentina, el Reino Unido, Brasil, etcétera. ¿Y por qué hicimos el promedio? Pues porque comparar precios spots en un momento, pues uno puede estar comparando un momento en el que hay un país que está en niño comparado con otro país que está en niña, o que tiene algunos, dijéramos, problemas institucionales. Entonces lo que hicimos para evitar todo ese tipo de problemas y no mostrar una serie larguísima fue sacar un precio promedio de un periodo largo, que es, como les digo, este es todo el milenio, el de arriba, y el de abajo es la última década. Colombia es el rojo, y muestra que hemos tenido un precio que está más o menos en la mitad de la tabla,
que no es, dijéramos, un precio alto en comparación con lo que se ha visto en otros países. México pues es el campeón ahí en esas dos gráficas. Y dijéramos, esta diapositiva muestra dos temas fundamentales: señales claras del mercado spot hacia los agentes del mercado, en primer lugar, y segundo, un nivel de precios que, a pesar de los problemas puntuales que ha tenido en ciertas épocas y otros problemas asociados más a temas de regulación que a otros problemas propios del mercado, dijéramos, no ha estado por fuera de un rango aceptable cuando uno lo compara internacionalmente. Adicionalmente, pues uno ve la capacidad, la máxima capacidad instalada que tenemos, que es la línea de arriba, comparada con la máxima demanda, y pues nos ha ido bien en tema de capacidad. Lo decía Alejandro ahora, hemos tenido la posibilidad de aumentar la capacidad y sobre todo de aumentarla de manera que funcione bien. Porque si tuviéramos una capacidad instalada grandísima, pero llega el momento del niño y toca hacer un apagón programado o cortes programados, pues la capacidad no serviría para nada, ¿sí? En esos momentos es donde se ha mostrado que sí realmente ha funcionado el sistema y tenemos una capacidad, dijéramos, que supera la máxima demanda en potencia, que es lo que muestra, fuera de la confiabilidad, que tenemos una capacidad de aquí a los próximos años que puede considerarse apropiada. Hay muchos elementos que han hecho que el tema funcione bien, que llevemos 27 años, pero es que con esto pasa una cosa que nos pasa en general a los colombianos mucho, y es que cuando no tenemos conciencia de las cosas que nos funcionan bien, y dijéramos, eso pasa en la economía también, donde hemos tenido progresos económicos importantísimos durante los últimos 50 años y no lo reconocemos. Y si uno se compara con otros países, lo vería claramente. Aquí también pasa eso, en el sector eléctrico pasa algo similar. Hemos tenido un sector que durante los últimos casi 30 años ha funcionado bien. Créanme, yo que tengo la suficiente edad para saberlo, en los años 70 y los 80 el suministro eléctrico era algo tremendamente malo, que es realmente, o sea, yo no niego que pueda haber problemas hoy, pero comparado lo que teníamos en los años 80 con lo que tenemos después del 92, estamos en otro mundo, y eso es algo que tenemos que reconocer y no tratar de echar para atrás, dijéramos, lo que ha funcionado apropiadamente. Hay muchas razones para que haya sido un sistema, dijéramos, parcialmente exitoso. Una de ellas ha sido la implementación gradual de cargo por capacidad, después de cargo por confiabilidad. Sin duda, eso nos ha dado un tema de tranquilidad en el suministro, ha protegido la demanda, que es lo fundamental cuando hay condiciones de escasez, y ha introducido, dijéramos, incentivos importantes para los actores del mercado, como veremos más adelante, a pesar de que sí es un gasto adicional. Tenemos un diseño regulatorio que tiene varios problemas. Alejandro mencionaba algunos de esos problemas ahorita, pero desde el principio ha habido una comisión de regulación con cierto grado de independencia, no total. Pues de hecho yo he sido parte de la comisión de regulación, no por ser experto, sino por ser subdirector de Planeación Nacional, y eso pues muestra que la independencia no es total y sin duda hacia eso debemos avanzar. Entonces tenemos cierto grado de independencia, ha habido las señales, dijéramos, regulatorias han garantizado cierto grado de competencia en la generación, que es muy importante y que además ha generado, como veíamos en las diapositivas anteriores, señales de precios importantes, lo cual sí demuestra que sí hay competencia, perdón la redundancia. Y los temas pues, de distribución y transmisión
se han declarado como monopolios, que es, dijéramos, un hecho económico dado que pues se consideran monopolios naturales. Y ha habido una inversión muy importante, Alejandro mencionaba algunas cifras ahorita, de 10.000 millones de dólares y 4.000 con las últimas subastas, pero eso muestra que la gente, que los privados sí se han querido meter en el sector. Es decir, sí hay señales importantes, hay temas que debemos arreglar hacia futuro, pero la inversión sí se ha dado. Y otra manera de ver eso es con la gráfica que veíamos en la diapositiva anterior, que la capacidad ha crecido. Si la inversión no existiera, pues la capacidad no crecería. Y un tema que es fundamental, que de pronto no está mencionado aquí, es pues que los temas, dijéramos, relacionados con inversión en temas sensibles están por fuera del presupuesto nacional. Muchos de ellos dependen de los privados, otros están por fuera del presupuesto general de la nación, lo cual pues los aísla de los vaivenes propios de la lucha en el Congreso, de la lucha entre ministerios y de todas las luchas que conocemos muy bien que rodean al presupuesto general de la nación. Entonces vamos a hablar un poco de los 5 pilares que nosotros consideramos fundamentales para el caso colombiano, que coinciden con lo que se hablan, dijéramos, en la literatura internacional, con los 3 pilares fundamentales de un sector eléctrico competitivo, pero nosotros a eso le metemos además el tema de acceso y el tema de generación de recursos que son importantes, es decir, adicionalmente a los temas medioambientales, a los temas de competitividad y a los temas de confiabilidad. Aquí nosotros ponemos el tema de acceso, el tema de generación de recursos, que en el contexto colombiano son muy importantes y ya veremos por qué, y tenemos un poco de la institucionalidad del sector eléctrico colombiano. Y obviamente, pues, ustedes verán a lo largo de la presentación que vamos relacionando lo que se dice con los focos que ha diseñado la misión de transformación del sector energético que puso en marcha el gobierno a través del ministerio. Nosotros relacionamos a lo largo de la presentación esos focos con los 5 pilares de los que vamos a hablar acá. Aquí están los focos, los pilares. Tenemos el tema medioambiental, en el cual de entrada decimos que la reducción de emisiones no es el único objetivo ahí, y es claro que el tema medioambiental tiene que balancearse con los otros pilares. Es decir, el tema medioambiental no puede ser la única consideración, y además de eso, el tema medioambiental no solo tiene como objetivo el tema de la reducción de emisiones. En el tema de competitividad, pues hay unos subtemas que son importantes, que tienen que ver de alguna manera también con el tema de confiabilidad, pero dijéramos específicamente nos referiremos al rol pasivo que tiene el consumidor, los temas de integración y la falta de profundidad de los mercados de corto y largo plazo, de los mercados de contratos de corto y largo plazo, que han hecho que sean totalmente ilíquidos y que ese ha sido, dijéramos, un problema constante del sector eléctrico colombiano. Los problemas de acceso, hemos tenido un incremento en el acceso sustancial, la cobertura es casi total en áreas urbanas, pero hay diferencias importantes entre, dijéramos, segmentos de la población. La población rural tiene una cobertura menor, la población más pobre tiene una cobertura menor, y tenemos casi 1 millón de colombianos que no tienen cobertura del sector dijéramos, de electricidad, y eso es un número importante que sin duda nos genera un problema. Como porcentaje de la población es poco, pero pues 200 y pico de mil de familias sin acceso a la electricidad, pues dijéramos, es un tema por el que hay que seguir trabajando. Las termoeléctricas, en conjunto con el cargo por confiabilidad, han logrado la confiabilidad como lo vimos en los niños que ha habido. Eso es parte del pilar de confiabilidad,
Y el pilar de generación de recursos, lo que queremos decir ahí es que dado el contexto de desarrollo económico colombiano en los 40 años, en los últimos 40 años, y dada la posición fiscal de Colombia en este momento, el sistema actual de subsidios ya no es el apropiado para el país. Y eso pues lo veremos un poquito en detalle más adelante. Entonces empecemos con el tema medioambiental. Pues aquí tenemos un marco regulatorio que simplemente es aquí lo que tratamos de poner es una muestra de lo que existe, por supuesto las leyes 142 y 143, la ley, no veo bien el número, pero en 2014 y los decretos que se expidieron en el 2018 para temas de energías no renovables, renovables, que están, dijéramos, desde el punto de vista de la generación que surge del sector eléctrico, y las leyes, dijéramos, que surgen desde el sector medioambiental, que tienen que ver con los temas de emisiones y con los temas en la segunda cajita del COP21, que ya lo veremos más adelante. Es claro que en este momento tenemos un marco regulatorio que impulsa las fuentes de energía no convencionales renovables, lo cual es un gran paso sin duda que el país está dando, pero eso lo veremos más adelante, que tenemos que también modularlo un poco. Queremos más diversificación de la matriz energética, menos emisiones, y esos son, dijéramos, objetivos loables, pero objetivos que no son tan fáciles de cumplir y que tienen otro tipo de impactos que discutiremos un poco más adelante. Y además tenemos los compromisos que ha adquirido el sector eléctrico para reducir emisiones casi en un 17%, y eso lo vamos a poner en un contexto en las diapositivas que siguen. Lo primero que hay que decir es que Colombia tiene una matriz de generación limpia, o sea, eso es un hecho. La matriz de generación de Colombia ya es bastante limpia. Esta gráfica de la izquierda muestra las fuentes de generación. Ahí está no sé qué color es ese, el más grande, eso es que como morado, fucsia, no sé qué será eso, el fucsia. Muestra ahí lo más grande con los azules que están arriba, y ahí lo que se muestra es que las fuentes de emisión importantes en Colombia son el transporte, el sector agrícola. Dijéramos, es ahí donde está la mayor parte de las emisiones en Colombia. El verde es el sector agropecuario, el rojo es el transporte, y el sector, dijéramos, de generación produce el 5% de las emisiones o el 6% de las emisiones. Es decir, para cumplir las metas del COP21, el centro del esfuerzo no debe estar en la generación. O sea, si Colombia realmente quiere reducir las emisiones, el centro no está en el carbón, el centro no está en las termoeléctricas y ni el centro está en la generación eléctrica. Pero además de eso, Colombia va a cumplir con mucha holgura los compromisos que hizo en el COP21. Aquí está la evolución de las emisiones por país, y Colombia es el anaranjadito que va bastante abajo comparado con otros países como Argentina, Brasil, México, y tenemos un nivel de emisiones mucho más bajo. Entonces no vamos a tener ningún problema, como dice abajo, en cumplir con las metas de Colombia para el 2021, porque vamos a emitir 270 millones de toneladas equivalentes cuando la meta son 330, pero esas 270 millones además son en condiciones extremas de generación eléctrica, ¿sí? Entonces no tenemos problema para cumplir esas metas, pero de todas maneras, aún si hubiera problema, el punto de fondo es que el gran peso de las emisiones no está en la generación eléctrica. Ahí eso es lo que acabo de decir. Ahora, si nos referimos un poco a las fuentes de
de generación no convencionales renovables, obviamente la meta de reducir emisiones y la meta de diversificar la matriz es muy loable, pero tengamos en cuenta algunos aspectos fundamentales. Dado que tienen un factor de planta bastante bajo, ¿sí? Las fuentes, sobre todo las eólicas y las solares, dado que tienen intermitencia, dado que tienen, dijéramos, una incertidumbre grande alrededor de lo que va a implicar su instalación, por ejemplo, en cuánto terreno consumen, en dónde se ponen, en las del norte del país, a través de qué línea de distribución, se van a conectar al sistema de interconexión nacional. Es decir, tenemos una cantidad de incertidumbre al respecto de esas fuentes, muy buena irlas metiendo, pero la realidad de la vida es que ellas no van a reemplazar la generación ni la matriz de generación de una manera sustancial en los próximos años, pero lo más importante es que van a ser aún más importante, perdón la redundancia, la necesidad de confiabilidad a través de la generación térmica, porque ellas generan mucha incertidumbre en términos de factor de planta, en términos de intermitencia, en términos de interconexión, y eso es lo que dice aquí el cuadrito gris. La disyuntiva es que la promoción de esas tecnologías y que vayan entrando van a hacer aún más necesario el tema de confiabilidad en el país. Y dijéramos, eso es un hecho, y eso es un hecho incontrovertible, dadas las condiciones que se tienen en este momento. Por eso nuestra recomendación es que sigan entrando, pero que no se puede desconocer, dijéramos, el tema de confiabilidad en el que el país ya ganó mucho, ni el stock que tiene Colombia de recursos naturales en materia de energía y gas, que es muy grande, y algo que Alejandro mencionaba, dijéramos, las subastas no pueden ser tan diferenciales ni obligatorias en el sentido, y que, por llamarlo de alguna manera, que no discriminen por tecnología, para dar las señales correctas para que esas subastas generen la inversión y los incrementos en capacidad que se requieren. Y el tema de los recursos naturales no es mentiras, aquí está la producción de gas y de carbón de Colombia, y eso es una fuente de riqueza muy grande para el país, gústenos o no nos guste. De hecho, es la fuente de riqueza más grande que tiene Colombia en este momento con el petróleo, y por eso les dije que me iba a referir un poco al sector energético en general. Y pues la disyuntiva es, ¿lo dejamos enterrado o lo sacamos? ¿Sí? Y esa disyuntiva pues no la podemos decidir de manera irresponsable hacia futuro. Tenemos 9 años de reservas de gas, 58 años de reservas de carbón. Gran parte de ese carbón se exporta, pero el que no se puede exportar, pues debe utilizarse en algún uso que dé bienestar, ¿sí? Y el gas y el carbón dan bienestar a través de las estufas, a través de la generación eléctrica, a través del calentador de la ducha, ¿sí? Eso no nos podemos olvidar. Y además de eso, son una fuente de generación de impuestos, de riqueza para el país, de la cual no podemos dejar de simplemente olvidarnos de ella. En términos de impuestos, esas actividades generan 3,5 puntos del PIB. 3,5 puntos del PIB, que es casi lo que genera el IVA. El IVA recauda en Colombia 4 puntos del PIB. Entonces, si nos olvidamos de esto, es prácticamente como si hiciéramos una reforma tributaria eliminando el IVA de un año para el otro. Bueno, sigamos aquí. Esto ya es todo lo que he dicho durante todo lo que he estado hablando acá. El pilar de confiabilidad, pues ya lo he discutido de manera muy detallada. Pero simplemente quiero decir que las obligaciones de energía firme son compromisos reales de los generadores
y que a diferencia del cargo por capacidad, en el cargo por confiabilidad sí se generan obligaciones concretas a los generadores que se asocian a una remuneración. Y ese es el punto fundamental y eso es lo que ha hecho, lo que veíamos al principio, que el mecanismo funcione. Esta gráfica, que es muy complicada, perdón mostrarles algo tan feo, pero muestra que en los meses en que ha habido, dijéramos, de hecho el autor de esta gráfica, está aquí, es el doctor José David, que es una gran, pues de XM, lo hizo, esta gráfica es con fuente XM, y esta gráfica es muy buena en el sentido de mostrar que cuando ha habido niño, las termos sí han entrado, fíjense, es que esto, perdón, pero no me sirve, no puedo apuntar, pero fíjense cómo en los meses en que ha habido fenómeno del niño, las termos entran realmente a rescatar el sistema. Por ejemplo, en el 2016, esa entrada de las termos equivalió a 80 días de generación completa por parte de las termos. Entonces, eso, pues ya ese dato solo muestra que las termos a base de carbón y gas son las que están a cargo de mantener la confiabilidad del sistema. Entonces, obviamente, como decía Alejandro en su presentación, se oyen frases que el cargo por confiabilidad es un gasto que no ha servido para nada y que mantener un poco de plantas viejas ahí con el cargo de confiabilidad y que además son sucias y que no sé qué, pero lo que dice aquí es el tema central. La confiabilidad del sector no debe ser opacada por el objetivo de reducir costos. Si uno le quita, dijéramos, el tema a las generadoras térmicas, si uno le quita la importancia y la relevancia que tienen dentro del sector, pues simplemente lo que va es a reducir la confiabilidad del sector, aún más con la entrada de fuentes de energía no convencionales. Entonces, obviamente, es claro después de todo lo que he dicho que no aconsejamos quitar el cargo por confiabilidad, eso es claramente una recomendación que hacemos. Más bien, ¿y por qué lo hacemos? O sea, hay mucha gente que dice reemplacemos el cargo por confiabilidad con contratos, que los contratos no aumentan los costos y le va a producir el mismo resultado. La respuesta a eso es, listo, puede que no aumenten los costos, es cierto, pero no le va a producir el mismo resultado. O por lo menos usted no lo sabe. Acordémonos que tenemos un problema histórico en Colombia de cumplimiento de contratos y al final del día, el contrato es un contrato, ¿sí? Y si usted en el momento que le requieren la energía firme que le adjudicaron no la tiene, pues por mucha sanción que le pongan y por mucho castigo, pues si no la tiene, no la tiene y lo que se ve afectado es la confiabilidad. O si le toca ir a comprarla a la bolsa, pues ahí también tenemos problemas de precio o tenemos problemas de que en efecto exista la energía. Y obviamente lo que sí decimos es que necesitamos seguir con un esquema que dé las señales correctas, pero que se complemente y se ajuste de la manera adecuada, como también lo mencionó Alejandro en su presentación. Que se complemente con un mercado, dijéramos, spot que funcione más en tiempo real, que es lo que está faltando hoy, eso lo veremos un poquito más adelante, y que tenga un mercado de referencia claro. Y por supuesto, con respecto a la entrada de las fuentes no convencionales, hay que seguirla apoyando, las fuentes no convencionales tienen que seguir entrando, pero eso lo que va a hacer es aumentar la necesidad de confiabilidad. Y lo que dice abajo es clave, ¿no? Pues, ¿qué es lo que les acabo de mencionar? Para que el esquema de cargo por confiabilidad funcione bien,
tiene que haber un esquema de formación de precios, es decir, un mercado spot que funcione mejor al que tenemos hoy en el país. En el tema de competitividad, pues ahí básicamente son algunos puntos claves que tenemos que mencionar, que son el tema de contratos. Tenemos, yo no sé, 50 y pico variedades de contratos, no me acuerdo cuánto, vi por ahí el dato en XM. No hay contratos estándar, eso hace que el mercado de contratos sea totalmente ilíquido, siempre lo ha sido. O sea, desde que yo tengo memoria, el mercado de contratos ha sido ilíquido, son contratos bilaterales, hechos a la medida de las necesidades de las dos puntas del contrato, y eso hace pues que en el mercado de corto plazo se permita lo que se requiera, sea un diseño que permita que en el corto plazo los precios se acerquen al precio spot y en el largo plazo que haya un mercado mucho más líquido. Porque el problema de la falta de estandarización es la falta de liquidez de los mercados. La demanda es un tema fundamental. 7 minutos, listo, muchas gracias, ya termino. La demanda es un tema fundamental. La demanda en Colombia tiene un rol pasivo y todos lo sabemos. Hay que tomar acciones para que la demanda tenga, ya hablaremos un poquito de eso más adelante, pero ahí lo principal es el uso de redes inteligentes. De hecho, en Colombia ha habido algunas aproximaciones de usar tarjetas prepagadas que le dan algún tipo de rol a la demanda, pero la demanda tiene que tener un rol más preponderante dentro del funcionamiento del sector. Los temas de integración vertical y horizontal, nuestra recomendación ahí, la digo de una vez, ojo con eso. No nos metamos a jugar con aumentar los límites de integración, eso perjudica los precios, eso perjudica el funcionamiento del mercado. Lo que está bien, de hecho el plan de desarrollo ya hizo un aumento, dijéramos, de eso que nosotros pues nos parece que no fue lo más apropiado, pero no hay que meterse, dijéramos, con eso, porque la parte competitiva del mercado, es decir, la parte de generación, sí se vería afectada con eso. En la parte, dijéramos, aquí tenemos unas recomendaciones muy específicas en cuanto a la parte operativa y a la parte comercial del funcionamiento del mercado eléctrico, que básicamente hace que las dos capas estén un poco desacopladas, y eso se debe a que no hay compromisos vinculantes, es decir, en el despacho no hay señales de precio claras del día anterior. Las dos capas están desacopladas y la separación entre la capa operativa y la comercial da lugar, por supuesto, después a las reconciliaciones y esas reconciliaciones o la casación se hace ex post. Y por eso es que me he referido tanto al tema de tener un mercado spot que funcione más en tiempo real, que nosotros lo aproximábamos de esta manera. Un mercado del día anterior, donde se den compromisos vinculantes, un mercado intradiario que se vaya ajustando según la capacidad operativa algunas horas que se puedan, y un mercado de balances al final de la operación que equilibre el sistema. Obviamente, pues, esto es, dijéramos, una versión más sofisticada de lo que pasa hoy, pero que daría unas señales de mercado de precios mucho más importantes de las que hay hoy. En contratos, pues ya lo dije, el gran problema es un mercado altamente ilíquido, no se puede gestionar bien el riesgo de contraparte. En algunos casos no se puede gestionar nada el riesgo de contraparte, pero dijéramos ese es un problema fundamental, y los contratos terminan no afectando el despacho en tiempo real. Bueno, ahora entramos al tema de acceso. Antes de acceso, al tema de restricciones. Como me queda tan poquito tiempo, voy a pasarlo rápido. Este mapa y la gráfica de abajo simplemente muestra una cosa muy importante. Las restricciones están muy asociadas a otros factores que se traducen en atrasos en los proyectos del Sistema Interconectado Nacional, y muchas de estas restricciones terminan siendo restricciones de emergencia, y el patrón que hay por zonas que está en la gráfica de abajo es evidente. El Caribe y Antioquia
registran el mayor número o la mayor ocurrencia de restricciones. Entonces, aquí el tema central es la expansión del sistema de interconexión y tener en cuenta que las principales limitaciones son geográficas, atrasos en los proyectos y fallas en los pasos de voltajes, y las diferencias son muy importantes entre el norte del país y el sur del país. Por eso nosotros hacemos una recomendación clara que para mejorar el tema de las restricciones tenemos que irnos a precios nodales o zonales, que son básicamente lo mismo, es decir, tener precios que vean el costo marginal por zonas. Si no se puede en cada nodo, pues hacer como un promedio ponderado por zona y que sea un precio zonal. Y para el tema de la demanda, lo que les decía, que el rol de la demanda sea mayor, ahí básicamente son temas de información, sistemas de contadores inteligentes que permitan que la demanda tenga una participación mucho más grande en el funcionamiento del mercado. Y finalmente en este tema, para la recomendación, o sea, las recomendaciones en este tema es que se hagan proyectos pilotos para educar al consumidor que se vuelva más activo, y esto debe incluir mecanismos de financiación para estos proyectos piloto, para la instalación de los contadores inteligentes y para la educación de los consumidores en que se vuelvan mucho más activos en su rol de ser más determinadores de su propia demanda. Y esto pues ya lo dije, este es el tema de integración vertical que nos genera, dijéramos, bastante preocupación. Esto es lo del plan de desarrollo que ya lo dije, estoy tratando de pasar rápido por el tema de tiempo y me quiero referir al tema del acceso. Como les decía, casi 1 millón de colombianos que no tienen acceso, concentrados en las poblaciones más pobres, es decir, en las poblaciones menos educadas como se ven acá, y en áreas rurales. El área rural es la línea roja en la gráfica de la derecha, la gráfica de la izquierda tiene el porcentaje de la población que no tiene acceso por nivel educativo y vemos que el 80% de la gente es gente con educación primaria, que corresponde a la gente en estado de pobreza. Eso es un reto muy grande para Colombia, es decir, 800.000 personas en estado de pobreza que no tienen acceso a electricidad, es un reto muy grande que solo se soluciona con recursos. Y esos recursos, y aquí es donde viene el tema energético en general, esos recursos hoy en día los da la extracción de petróleo, de gas, de carbón, esos recursos, dijéramos, fiscales en la situación que tiene Colombia hoy en día. Colombia tiene una característica, déjenme decírsela, muy grande, y es que no nos gusta pagar impuestos como en todos los países del mundo, ¿sí? Pero aquí en Colombia más, y eso se muestra claramente en las gráficas de abajo. Fíjense, Colombia es la línea verde, el recaudo de impuesto de renta e IVA comparado con otra serie de países en todo el mundo. Somos de los menores en el mundo en recaudo de impuesto de renta, y en recaudo de renta e IVA Colombia es este país acá, comparado con otra serie de países, y tenemos recaudos de impuestos muy bajos. La gran paradoja de Colombia es que no pagamos impuestos, recaudamos muy pocos impuestos, tan solo 15 puntos del PIB en impuestos nacionales, pero los que pagan mucho. Esa es la gran paradoja de Colombia, de la que no hemos podido salir en los últimos 30 años, que es un círculo vicioso terrible, porque reduce la inversión, pero fíjense en la gráfica de arriba que los gastos del gobierno nacional central, que es la línea roja, crecen mucho más que los ingresos, pero seguimos sin pagar impuestos, ¿sí? Seguimos sin pagar impuestos, y eso, dijéramos, se mezcla con el tema que nos ocupa aquí, en el sentido de que el esquema de subsidios hoy le está costando al presupuesto nacional más de 0.1 del PIB, ¿sí?
simplemente porque tenemos un esquema de subsidios diseñado en los 60s y 70s que fue importantísimo, que le da subsidios a los estratos 1, 2 y 3 y que fue la única manera de aumentar la cobertura en ese momento. El que se lo inventó fue muy inteligente, que los estratos 5 y 6 pagaban todavía se paga una sobretasa del 20% para financiar unos subsidios que hoy en día valen 3 billones de pesos, es decir, 0.3 del PIB, casi la mitad de lo que recaudó la última reforma tributaria, pero en aportes solo se recauda 1 billón de pesos, es decir, 0.1 del PIB. Ese esquema de subsidios ya no funciona, lo tiene que pagar el presupuesto nacional y esos recursos, ¿de dónde vienen? De impuestos. ¿Sí? ¿Quién genera los impuestos? Los sectores que generan impuestos, porque en Colombia, además, las personas naturales pagan muy pocos impuestos. En Colombia el 15% del recaudo de impuestos lo hacen las personas naturales y el 80 y pico % las empresas. Entonces, tenemos que revisar ese esquema de subsidios que hoy en día le da un subsidio del 80% del costo mínimo del consumo mínimo al estrato 1, del 50% al estrato 2 y del 15% al estrato 3. En los 70s eso era muy bueno. Hoy en día el estrato 3 es una clase media que paga, dijéramos, muy pocos impuestos y que recibe todavía subsidios muy cuantiosos en este sentido, en este sector. Y la institucionalidad, pues aquí hay poco que decir. O sea, y ya con esto termino. Ya, qué pena. ¿Sí fueron los 7 minutos? La institucionalidad, yo lo he vivido en el gobierno, la falta de independencia de la comisión, uno la nota, pues el hecho de que haya personas del gobierno dentro de la comisión es un tema importante. El Congreso, hay veces también se mete en la independencia de la comisión. El Congreso regula temas tarifarios en los que no debería meterse, y perdón con el honorable representante que aquí nos acompaña, pero dijéramos la falta de independencia es un tema no grave, es decir, sí se ha respetado la comisión, pero es un tema en el que hay que avanzar más. Aquí está el mismo indicador que mostraba Alejandro, que se determinó un .54 cuando uno es total independencia, en el caso colombiano es .54, y hay muchas entidades que, dijéramos, se traslapan y es difícil hay veces hacer política porque están pues el ministerio, está la UCME, está la Comisión de Regulación, está XM, o sea, es una variedad de instituciones que hacen que hay veces la regulación sea pesada, sea lenta, sea complicada, y eso sin duda no ayuda a la inversión. Entonces, por eso damos unas recomendaciones ahí de acelerar los procesos, lo que dice la OECD en términos de funciones y de independencia de la comisión es muy bueno. Nosotros metimos aquí una cosa que mencionó ahorita Alejandro que me parece importante, que son las sesiones públicas del regulador, o por lo menos que se publiquen minutas detalladas o que se graben, eso ayudaría mucho. Y por supuesto seguir las recomendaciones de la OECD en materia de composición de la comisión. Entonces la conclusión es la que dije al principio: el sistema le ha ido bien, tiene problemas que hay que ajustar, pero no queremos revolcones. No queremos nosotros, nuestra muy humilde opinión, aquí nosotros no somos nadie, pero nuestra opinión es que no queremos revolcones que nos lleven a cometer errores graves, sobre todo en materia de cargo por confiabilidad, de suministro y de acceso. Muchas gracias. Perdón por el tiempo.